noche, la verdad es que me sentí bastante mal. Hoy me siento mejor, pero sí hablo demasiado. Me vuelvo a inflamar. Entonces, la triste historia para mí es que va a ser una clase cortita, la buena historia para ustedes, bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la razón por la que hoy nos vamos no los quería dejar tampoco sin clase. Y la verdad es que hoy el tema es cortito porque la clase pasada, si se acuerdan, en realidad no vimos un eje neuroendocrino, ¿no? Donde estuviera el hipotálamo participante. Era simplemente, bueno, no simplemente, sino era cómo se lleva a cabo la homeostasis de calcio. O sea, quién dice está bueno el calcio, quién dice el momento de que el hueso es un sí estamos hablando de regulación endocrina más no neuroendocrina, ¿no? Con la otra que hemos visto. Y el de hoy es un repaso que también tiene que ver con regulación endocrina, aunque no participe el hipotálamo. Y esto que vamos a ver hoy es el eje dominante de aldosterona. Seguro lo vieron en fisiología y seguro ya no se acuerdan muy bien, ¿qué decía yo? Bueno, sí. Pero es bueno que le demos un repaso. Muy bien. Para que recuerden, ¿no? Esta es la unidad funcional del riñón, es una nefrona. Tenemos un montón de nefronas en el riñón. Por ahí tengo una diapositiva donde dice cuántas nefronas tenemos, ahorita se lo busco. En cada una de estas nefronas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a esta digamos, a esta estructura en donde sucede justamente el filtrado, ¿no? De nuestra sangre. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos al glomérulo, que está dentro de la cápsula de Bowman. Luego tenemos todos esos suerte de enredo tubular. Se conoce como el túbulo proximal porque está próximo al glomérulo, por se llama proximal, es muy fácil. El asa, que forma una clara asa de Henle. Este es el asa de Henle descendiente y el ascendente. Está muy fácil, ¿no? O sea, la que desciende y la que asciende. Y luego, este conjunto de túbulos que se encuentra, bueno, este túbulo más bien que se encuentra lejos del glomérulo, pues se llama túbulo contorneado distal, porque está distante al glomérulo. Bueno, aquí justamente sucede en cada uno de estas áreas de la nefrona sucede diferente tipo de reabsorción de diferentes compuestos, ¿no? Que van desde la glucosa, aminoácidos, sales, agua. Entonces, vamos a repasar un poquito de qué pasa en cada una de estos filtrados. Bueno, o sea, el glomérulo, ¿por qué es relevante? Pues porque allá, aquí se lleva a cabo, como les decía, la filtración de la sangre de nuestro cuerpo. Y fíjense, ahí dice, obliga moléculas pequeñas de un promedio máximo de 70 kilodaltones. ¿A cuánto equivale un kilodaltón más o menos para que tengan una base de comparación? Pues más o menos 11 aminoácidos, pesan un kilodaltón. Más o menos, es que eso depende de qué aminoácidos. Pero es un promedio mismo. Entonces, ¿qué pesa menos de 70 kilodaltones? Agua, glucosa, aminoácidos, sales como cloruro de sodio, compuestos con urea. Esos van a pasar a través del filtro, desde la sangre, en la cápsula glomerular, a través de la cápsula de Bowman y van hacia la nefrona. Y ya que pasan a la nefrona, ¿no? Van a empezar a reabsorberse algunos de estos compuestos. Entonces, ok, llega la sangre, pasa al glomérulo, se filtra y ahora ¿qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos y qué desechamos? Ajá. Bueno, entonces fíjense, se filtra la sangre y entonces, como les decía, ¿qué vamos a reabsorber? ¿No? ¿Y qué se va a volver a regresar
a el torrente sanguíneo que se va a excretar y que se está secretando de los vasos contiguos a estos túbulos renales, porque si se fijan, a ver, aquí está muy simplificado, pero me sirve muy bien para decirles lo siguiente. Sí es cierto que aquí está el glomérulo y el glomérulo está hecho de un montón de capilares, ¿no? Sanguíneos, porque tiene que llegar la sangre de algún lado para poder filtrar. Y después todos estos capilares van rodeando a este túbulo contorneado distal y a la propia asa de Henle. Y de todos estos capilares que rodean esta estructura, también va a haber compuestos que se secreten directamente a los túbulos, ¿ven? O sea, no necesariamente pasaron por el glomérulo, o sea, no se está filtrando. Y hay muchos que se van a estar secretando, ¿me explico? Entonces tenemos 4 conceptos: filtración, reabsorción, secreción y excreción. ¿Sale? ¿Hay dudas? Ahora sí. Miren, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 70% del agua. Qué importante, ¿no? ¿Qué más? El sodio, el cloruro y casi la totalidad de glucosa, de aminoácidos, de vitaminas hidrosolubles y otros solutos filtrados. Bueno, lo más importante que deben recordar es que en el contorneado proximal el 70% del agua, prácticamente toda la glucosa, el sodio y el cloruro, ¿vale? Y los aminoácidos. Eso podemos hacer. Bueno, en la rama descendente delgada, ¿se acuerdan? Está el túbulo proximal, baja, y esa ya es el asa de Henle. Entonces tenemos la parte del asa de Henle que baja, y esa es la descendente. Ahí, fíjense, es impermeable a los solutos, sin embargo es muy permeable al agua. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 70% del agua? Pues aquí se reabsorbe el 15%. ¿Ok? Descendente. Ya llevamos el 95% del agua, el 85% del agua absorbido nuevamente a nuestro cuerpo. Y ahorita van a ver qué interesante. ¿Qué pasa con el otro 15%? Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Vale? Bueno, en la rama ascendente tienen el asa, una cita como de una bolsa, entonces descendente, ascendente. En el asa ascendente se reabsorben iones, prácticamente, ¿sí? Sodio, potasio, cloruro, calcio y magnesio. Entonces, en el asa descendente se reabsorbe agua, en el asa ascendente, iones. ¿Okay? Descendente agua, ascendente iones. ¿Sí? ¿Qué iones? Pues los más comunes, ¿no? O sea, sodio, potasio, cloruro, calcio y magnesio son más comunes. ¿Y qué pasa en el túbulo contorneado distal? Miren, en la primera porción del túbulo contorneado distal se reabsorben otra vez iones, sodio y cloruro, como en el asa ascendente de Henle. Hay una continuación ahí de absorción de iones que sigue hacia el túbulo contorneado distal. Y, ojo, en la segunda porción de este túbulo contorneado distal existen 2 tipos de células. Unas son estas células que se llaman intercalares, que regulan el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque estas tienen la capacidad de secretar protones o bicarbonato. Y pues ya, se explica solo. Por eso ellas tienen la peculiaridad de regular el equilibrio ácido-base. Y están otras que se llaman las células principales, que reabsorben sodio y secretan potasio. ¿Sí? Reabsorben sodio y secretan potasio. Creo que a mí lo que más me cuesta recordar es justamente qué pasa en esta parte del distal más distal, ¿no? O sea, con nuestras 2 poblaciones celulares, en donde una regulan el equilibrio ácido-base
Y luego otros que están más lejos, pues vuelven a reabsorber el sodio, pero ahora resulta que se secretan potasio. Si se fijan, como en la primera porción del túbulo distal, en realidad seguimos reabsorbiendo iones que se reabsorbían en el asa ascendente de Henle, ¿no? Como continuación. Bueno, ahora nos queda la última porción, que es el túbulo colector. Y el túbulo colector es el que se conecta con la uretra. Y nuestra uretra, pues, ¿qué hace? Lleva el contenido a la vejiga. Se lleva de orina. Pues, evidentemente, en el túbulo colector se reabsorbe el potasio. Eso, fíjense, ese es un rollo que ¿para qué lo ponemos? A ver, el túbulo colector de reabsorción de sodio no se acompaña de reabsorción de cloruro. Ya son, olvidemos. ¿Qué es importante ahí? Reabsorción de potasio. ¿Qué más pasa? Un aumento de la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroide. Es una hormona de tipo esteroide. Y esta hormona de tipo esteroide incrementa la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Es decir, es sensible a la acción de aldosterona. Cuando la aldosterona se libera al torrente sanguíneo y puede llegar a la nefrona y llega al túbulo colector, entonces se puede incrementar una reabsorción de sodio. Normalmente, química básica. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen cloruro de sodio en agua? ¿Qué le pasa al sodio con las moléculas? Se disuelven y luego se solvata. ¿Se acuerdan de ese término? ¿Qué es? ¿Qué moléculas de agua rodean? Muchas gracias, química, ¿verdad? Exacto, se solvata. Entonces, siempre que reabsorbemos sodio vamos a jalar agua. Eso es inevitable. Y por eso es tan importante lo que pasa en el túbulo colector. Si la aldosterona lleva un mensaje y el mensaje es de reabsorbe sodio, o sea, aumenta tu reabsorción de sodio, se va a reabsorber sodio, pero también se va a reabsorber agua. Y entonces vamos a suponer qué pasa si tengo la presión arterial disminuida. Eso desencadena justo que este eje renina-angiotensina se echa a andar, y uno de los productos finales de que se prenda este eje renina-angiotensina es la producción de aldosterona. Si yo tengo la tensión baja, se echa a andar el eje, se libera aldosterona, la aldosterona llega al túbulo colector y entonces se incrementa la absorción de sodio, que va acompañado con la absorción de agua. ¿Y qué pasa con la presión arterial? ¿Qué creen? Si reabsorbo más agua, pues sube, ¿no? Porque estoy reteniendo más agua, ¿cierto? ¿Qué más? Una aldosterona que se va a incrementar la reabsorción de sodio, y eso también impacta sobre la presión sanguínea. ¿Pero qué más impacta sobre la presión sanguínea? Miren, también esta porción del túbulo colector es sensible a la hormona antidiurética o vasopresina. Como su nombre lo indica, la vasopresina va a aumentar la presión de los vasos sanguíneos. Y también se llama antidiurética porque lo que hace es retener líquido en lugar de excretarlo en forma de orina. En ausencia de la hormona antidiurética, el túbulo colector es impermeable al agua y entonces no puedo reaccionar. Por eso les digo que por un lado puede ser sensible a la aldosterona, pero por otro lado, más bien, es sensible a la aldosterona y es sensible a la hormona antidiurética o vasopresina, es lo mismo. Si está la hormona antidiurética, entonces él se va a volver permeable al agua y va a reabsorber agua. Bueno, entonces, ahorita volvemos a repasar. A grandes rasgos que se reabsorbe cada cosa.
Entonces, se filtra sangre, pasa este contenido filtrado al túbulo contorneado proximal. Nos acordamos que se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Agua, en la mayor parte de los porcentajes, prácticamente toda la glucosa. Aminoácidos. ¿Qué más? Sodio, muy importante. Ahora, viene el asa de Henle, que va bajando, que se sigue reabsorbiendo. 15% de agua, acuérdense, está llevándose el 85%. En el asa ascendente, iones. Cloruro, calcio, magnesio, sodio, potasio. ¿Vale? Hacia el túbulo contorneado distal, muy parecido, sobre todo, cloro y sodio. Mientras más nos alejamos del túbulo contorneado distal, se sigue reabsorbiendo sodio, pero se empieza a secretar potasio. ¿Okay? Y el túbulo contorneado distal, él es sensible a la aldosterona y a la hormona antidiurética. Y eso hace que pueda reabsorberse más sodio y el sodio viene acompañado de agua. ¿Cómo se vuelve permeable al agua por la acción de la hormona antidiurética? La aldosterona le da el mensaje de que reabsorba sodio y la antidiurética agua. Y entonces, bueno, el sodio baja al agua y entonces ella se va a volver permeable y esto va a repercutir sobre la presión arterial. ¿Okay? Entonces, ya llegamos aquí. A ver, sistema renina angiotensina aldosterona. Miren, vamos a ver. Si hay disminución en la presión arterial, esto lo puede censar el riñón. ¿Por qué? Porque en el glomérulo de nuestra nefrona, pues están estos vasos sanguíneos que censan con qué presión llega la sangre. Si llega con una presión muy alta, ellos censan. Si llega con una presión muy bajita, ellos censan. Porque tienen justamente mecanorreceptores, ¿no?, que censan esos cambios en la presión. Si la presión es muy bajita, entonces el riñón lo censa y esa es la señal que requiere para que el riñón produzca renina. El riñón puede producir renina. Ojo, no son las suprarrenales, es el riñón como tal. Ya vimos que hormonas pueden producirse en las suprarrenales, que son catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y hormonas esteroides, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en otra clase. Aquí el riñón es capaz de producir renina. ¿Y la renina qué hace? Bueno, justamente la renina va a convertir una prohormona que se llama angiotensinógeno. ¿A qué les suena tensinógeno? ¿A qué tensa? ¿No? ¿Y qué tensa nuestros vasos sanguíneos? Es justamente lo que es. Entonces, el angiotensinógeno no es la forma activa de esa hormona. ¿Cómo se vuelve activa? Por acción de la renina, que ¿quién la produjo? El riñón. El riñón produce esta renina que entonces va a ser capaz de activar a la angiotensinógeno. ¿Cómo lo activa? Pues lo transforma en angiotensina 1, que es un segundo precursor. Tenemos este primer precursor que se llama angiotensinógeno. Por acción de la renina se produce angiotensina 1 y ese sigue siendo un precursor. Todavía no me sirve hasta, bueno, es importante, ¿no?, que esté activado hasta ahí, pero todavía no es la que va a hacer que se lleve a cabo el resto del eje. Y después resulta que también el propio riñón, pero el pulmón, si recuerdan también de sus clases de fisiología, el pulmón es muy importante en la oxigenación de la sangre, ¿no? Pero también tiene la capacidad de censar cómo está llegando esta sangre, porque en este circuito de regreso al corazón, cuando llega al lado derecho, ventrículo, aurícula derecha, todo esto se bombea al pulmón para que la sangre sea oxigenada y después vuelve al lado izquierdo del corazón para volver a distribuirse por todo el cuerpo. Entonces, claro, pues esta sangre cuando llega al pulmón, el pulmón también puede censar que la presión sanguínea está disminuida. Y cuando eso pasa, el riñón está censando, el pulmón está censando, y lo que hacen es producir
ECA. ¿Qué es ECA? Pues es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Por eso se llama ECA. Enzima convertidora de angiotensina. Entonces, otra vez, angiotensinógeno, que eso no se los dije, pero ahí está en el esquemita, se produce en el hígado. ¿Quién lo convierte a angiotensina 1, que es como este precursor medianamente activo? La renina. ¿Quién produce la renina? El riñón. Todo esto porque pasa que tenemos la presión arterial baja. ¿Okay? Luego, tenemos angiotensina 1. ¿Quién transforma angiotensina 1 a angiotensina 2? La enzima convertidora de angiotensina, por eso se llama ECA. ¿Quién produce a la ECA? El riñón y el pulmón. ¿Sale? Ok, ya tenemos a la angiotensina 2, que es la que es activa. ¿Y qué hace? Miren, por un lado, fíjense, incrementa la reabsorción de sodio y cloro y excreción de potasio y retención de agua. ¿Esto dónde lo hace? En el túbulo contorneado distal. Que además, el túbulo contorneado distal, acuérdense, era sensible a la vasopresina, fenómeno hormonal y a la aldosterona. Bueno, ¿qué más hace? Le dice a las suprarrenales, ahora sí, que sinteticen y liberen aldosterona. Ahora sí, las glándulas suprarrenales. Acuérdense que ya habíamos visto que las glándulas suprarrenales se sintetizan hormonas esteroides. ¿Como cuál es? La aldosterona. La aldosterona pertenece al grupo de hormonas esteroides que conocemos como mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Bueno, entonces, se produce aldosterona. Y les vuelvo a recordar, la aldosterona que hace, incrementar la reabsorción de sodio. ¿En dónde? En el túbulo colector. Bueno, ¿qué pasa cuando sucede todo esto? Pues que va a incrementar la presión arterial, ¿no? Porque estoy, por un lado, más bien, lo que estoy haciendo es retener líquido, dar la instrucción de que debo retener líquido para aumentar la presión arterial. Entonces eso va a aumentar la presión sanguínea. Bueno, ¿qué otra cosa hace la angiotensina 2? Miren, en la hipófisis, en el lóbulo posterior, secreta vasopresina. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar. El hipotálamo tenía la capacidad de sintetizar y liberar vasopresina y oxitocina. Y liberaba su contenido en la neurohipófisis o hipófisis anterior. La hipófisis posterior, perdón. Neurohipófisis, hipófisis posterior. Es decir, si recuerdan, la hipófisis tiene estos dos lóbulos, ¿se acuerdan? El lóbulo anterior o a la hipófisis, que es el que hemos estado hablando hasta el cansancio, porque es el que responde al mensaje del hipotálamo, y está el otro lóbulo, que es el lóbulo posterior o neurohipófisis. La neurohipófisis sirve como reservorio de oxitocina y vasopresina, que son hormonas hipotalámicas. Pero no está respondiendo como la neurohipófisis a un mensaje, en donde el mensajero llega a su receptor, el receptor lo ve, y eso induce la síntesis y liberación de otra hormona. No, en el caso de la neurohipófisis solo está sirviendo como el reservorio de la vasopresina y de la oxitocina que fueron sintetizadas y liberadas en el hipotálamo. Y ya les había dicho que se llama neurohipófisis porque justamente tienen neuronas que comunican al hipotálamo con la neurohipófisis. Y entonces lo que se está sintetizando en el soma de las neuronas del hipotálamo recorre todo el axón o todos los tractos axónicos hasta llegar a la neurohipófisis, y ahí las terminales axónicas libera su contenido de oxitocina y vasopresina en la neurohipófisis. Y ahí se queda la oxitocina y la vasopresina hasta que tengan que ser utilizadas. ¿Y qué hace la angiotensina 2? Le dice a la neurohipófisis o hipófisis posterior, tienes que liberar esa vasopresina en un momento. Y entonces la neurohipófisis libera la vasopresina u hormona antidiurética, que como su nombre lo indica, tiene acción sobre nuestros vasos sanguíneos para contraerlos, eso por un lado, y por otro lado, otra vez, en el túbulo colector, ya hemos hablado de esto también, induce la absorción de agua, la reabsorción de agua. Ahora, yo les he hablado de que el riñón sensa esta disminución en la presión arterial.
Y también los pulmones, pero y el corazón, claro que también sensa y entra aquí. Pero él lo que hace, una vez que dice, la presión arterial se está elevando un montón, yo tengo que apagar este eje. Y el corazón en realidad también tiene glándulas que son capaces de producir una hormona muy importante que se llama péptido, bueno, no van a ver hasta allá atrás, pero se los no se los deletreo, lo digo despacito. Natriurético, péptido natriurético. El péptido natriurético se produce en una de las aurículas. Bueno, en las aurículas. ¿Y qué hace el péptido natriurético? Que se produce en el corazón, que es el que sensa que la presión arterial está muy elevada. Lo que hace ese péptido natriurético se dirige a las suprarrenales, y en las suprarrenales da el mensaje de que tiene que detenerse la producción de renina. ¿Okay? Si ya no hay producción de renina en el riñón, pues ya, el resto de la historia que les conté ya no sucede. Ya no hay conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1 y lo demás, pues, no va a pasar. ¿Sí? Entonces, angiotensinógeno, acción de la renina, angiotensina 1, ECA, angiotensina 2, que produce vasoconstricción, síntesis de ADP.